Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, ya puedo comenzar, ¿va? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar con la tercera videoconferencia del curso de Estado, Gobierno y Administración Pública 2. Es un tema bastante importante que vamos a ver. Siguiente, Axel, por favor. Vamos a ver los modelos de reforma de la administración pública prevalecientes en América Latina. Este es un tema bastante importante para la administración pública, para mi curso de Estado, Gobierno y Administración Pública a nivel licenciatura. Yo doy el curso de Administración Pública 1 y 2 en la maestría, pero para los estudiantes de la licenciatura de Administración Pública a nivel virtual, yo doy también los modelos de reforma de la administración pública en América Latina. ¿Por qué? Porque como lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el otro jueves, es importante que ustedes ya se introduzcan al mundo de la administración pública desde un principio, porque eso les va a servir para abrir sus horizontes y para tener pensamiento crítico desde ahorita, y cuando ustedes lleguen a nivel de maestría van a tener mayor criterio y mayor firmeza en sus contestaciones ante todos los trabajos que tengan que hacer. Así que vamos a comenzar. Siguiente, Axel, por favor. Dentro de los antecedentes, tanto la filmina número 3 y la filmina número 4 nos presenta. Vimos la semana pasada la crisis del Estado como tal, y en toda América Latina, con el tema sobre la reducción del Estado, el tema sobre las privatizaciones, todo el proceso de reforma. Entonces, que había para disminuir la presencia del Estado en el quehacer de lo público. Y entonces dice la filmina, en el marco del Estado en pro del mercado, se sostenía la necesidad de modernizar y recortar la administración pública con el objetivo explícito de hacerlas más eficientes. Pero a finales del siglo XX, las debilidades y fallas del paradigma neoliberal obligaron a una revisión del diagnóstico original. ¿Y qué pasó ahí? Resulta que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para América Latina en la década de los 80 solicitaron o pidieron y exigieron que el Estado fuese más pequeño en América Latina y que el Estado tenía que privatizar. Bueno, después, ¿qué pasa? Luego, más o menos a finales del siglo XX, se dan cuenta los organismos internacionales que para América Latina ha sido un error. Entonces, ¿qué pasa? Se inicia con que se señala que el Estado tiene que ser, o bien debe de tener un papel protagónico en el quehacer económico y social de cada país de América Latina, y que por lo tanto el Estado tiene que ser un activo importante en el quehacer del desarrollo del país. Siguiente, Axel, por favor. Y entonces, ¿qué pasó? En este contexto de esta recuperación, en el debate, un capítulo principal en la agenda política es ocupado por la construcción, oigan, y vean, 3 elementos importantes: construcción, fortalecimiento y modernización de la administración pública. ¿Se recuerdan en el
en la sesión del doctor Aguilar Villanueva, él dice que el tema, las tendencias democratizadoras. Después, la semana pasada, vimos las vimos cómo lo complejo, el tema de la gobernabilidad, gobernanza. Entonces, ¿qué pasa? La administración pública se involucra en el tema del quehacer democracia y por lo tanto es un elemento importante en el desarrollo del país. O sea, ya no se ve como una visión técnica la administración pública, sino que se ve, bueno, actúa y esa trilogía de Estado, Gobierno y Administración Pública, como lo vi en el curso número 1 y ahora en el número 2, en el quehacer de la búsqueda de la cohesión social, la búsqueda de la solución de problemas, la generación de políticas públicas, el tema de la gestión pública, el tema del andamiaje institucional, en fin, hay una combinación de la parte técnica con la parte política y que por lo tanto ambas dos están basadas con el quehacer de la democracia. Esto es el tema fundamental que la administración pública se le encuentra desde mi perspectiva y desde mi experiencia un elemento importante del porqué y una justificación del porqué la administración pública es válida en el mundo contemporáneo. Siguiente, Axel, por favor. Y entonces, los autores se preguntan, ¿cuáles son las opciones de modernización para la administración pública en América Latina? ¿Cómo se construyen? Y entonces, los autores dicen, bueno, hay por lo menos 3 opciones, siguiente Axel, o 3 caminos por la que hay que trabajar. Entonces, los autores plantean la nueva gestión pública, el neoliberalismo y la democratización de la administración pública. Algo que yo les digo a mis estudiantes de maestría es que estos autores plantean, digamos, 3 vertientes, pero ojo, no hay que casarse con ninguna de las 3, así como el ABC. Bueno, está la nueva gestión pública o el neoliberalismo o la democratización de la administración pública. Entonces, yo tengo que escoger uno de esos 3 y tomar bandera, no. Hay que poner mucho ojo al tema del contexto de país, el tema lo que Rina Aguilera señala, que la conducción de la administración pública se hace en función de su contexto político, de su contexto económico, de su contexto social, de la historia misma de país, de la construcción de Estado, de la construcción de gobierno, de la construcción de la administración pública. Entonces, estas son propuestas generales que es muy importante que las conozcamos. Vamos a comenzar con la nueva gestión pública. Siguiente, Axel, por favor. En la nueva gestión pública, ¿qué vemos? Dice, una de las características importantes es que la nueva gestión pública, o bien lo que se le llama la NGP, propone la introducción de la lógica de gestión privada dentro del sector público, ignorando, eso sí, las particularidades de este último. Bueno, ¿cómo funciona y cuál es la lógica? Resulta que dentro de la nueva gestión pública, lo que dice, bueno, ya no está como que la reducción del Estado ya no es un camino viable, porque el Estado tiene otra lógica de funcionamiento de la empresa privada. O bien, como dice el texto,
contexto de la gestión privada. Pero existen elementos importantes en la gestión privada que no los debemos de aplicar al campo de lo público. Entonces, por ejemplo, tal vez yo me estoy adelantando a los cursos siguientes de la licenciatura en Administración Pública, pero dice, bueno, debe de haber una correcta planificación estratégica, deben de haber decisiones racionales, deben de haber una toma de decisiones donde se involucre a todo el equipo, porque dentro de la esfera del Estado eso no es viable antes. En fin, una serie como de consideraciones como el tema sobre la rendición de cuentas, la transparencia, sobre la eficiencia, eficacia de la calidad del gasto, que dentro de la empresa privada se maneja, digamos, relativamente bien en el mundo. Entonces, ¿por qué no aplicarlo dentro del Estado? Siguiente, Axel, por favor. O sea, si tienen alguna duda, yo les digo, yo los insto a que escriban si no quieren hablar. Entonces, pueden escribir sus dudas, sus comentarios, que yo las leo acá con toda, sin una pena. Entonces, el tema que la nueva gestión pública o la NGP tiene por lo menos 6 principios, pueden haber más principios, pero dice énfasis en el desempeño y en los resultados. Ojo, digamos, dentro del Estado, como es un Estado, digamos, tradicional, no es un Estado innovador, no es un Estado en movimiento, o la administración pública lo ve como algo estático y como algo altamente burocrático. Entonces, dice que la nueva gestión pública debe de ser en el desempeño, en los resultados, gestión por resultados, y que por lo tanto lo que se invierte hay que ver cuál es su desempeño. Dice también otro tema o otra área de la nueva gestión pública le interesa, es la preferencia por lo pequeño, por lo descentralizado y por lo especializado. Digamos, la tendencia del Estado generalmente es mirar procesos macros, procesos grandes. Entonces, con la nueva gestión pública, ¿qué ha pasado? Se ha señalado que la tendencia a lo pequeño, a lo corto, es muy importante, y por eso hay áreas de la ciencia política, de la sociología, que han ayudado mucho a la nueva administración pública moderna, digamos, en América Latina, porque se ha hecho bastante énfasis en el tema sobre el análisis del poder local, digamos, para el caso de Guatemala, el tema sobre los gobiernos locales, el tema sobre estudios departamentales, por ejemplo, como que el desempeño de los consejos de desarrollo urbano y regional, en fin, una serie como de características que antes la administración pública lo obviaba o no lo tomaba en cuenta porque no era importante. Otro punto a ser discutido es el tema de la sustitución de las relaciones jerárquicas con aquí alguien dice, licenciado, buenas noches, ¿podría ampliar a lo que se refiere preferencia por lo pequeño? No lo pregunta Herbert Silvestre. Bueno, Herbert, mire, es que anteriormente, antes del tema de la reducción del Estado, el Estado miraba el análisis macro, o sea, digamos,
para ponerlo más claro y más concreto. Antes, el Estado de Guatemala miraba el tema sobre el desempeño institucional sobre los 22 departamentos. Antes eran 330 municipios, pero no le interesaba lo micro. O sea, lo micro son los departamentos, son los municipios, cuál es el desempeño de cada uno de los municipios. Ahora, si ustedes se meten a la página web de DCG Plan, ustedes hacen una búsqueda y ustedes se pueden dar cuenta, conocer cuál es el desempeño municipal de cada uno de los municipios, de la mayoría de los países, de los municipios de Guatemala. Entonces, ese es lo micro, eso es como que lo especializado, eso es lo que permite al Estado ser más eficiente y más eficaz. Estoy consciente que para el caso de Guatemala hay retos y hay desafíos, pero lo más importante, que nosotros podemos hacer análisis mucho más importantes. Digamos, Julio, muy buenas noches, Julio, dice al afirmarse de que la nueva gestión pública propone la lógica del sector privado dentro del sector público, podría decirse que es una forma de modernización eminentemente capitalista. Así es, Julio. Digamos, el tema es que nosotros, como los países occidentales, estamos en el mundo ya del capitalismo, y como tal, los estados de América Latina tienen que involucrarse en el tema sobre la globalización, ser más eficientes, mucho más eficaces, el tema de la combinación de la descentralización con la centralización, el tema que el desarrollo del mercado interno ya no es una función exclusiva del Estado, sino que el Estado debe de procurar las alianzas público-privadas, que hay, digamos, el Estado sigue siendo rectora en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema sobre infraestructura, en el tema sobre seguridad, pero el Estado puede abrirle las puertas, al sector privado para que en la esfera privada. Rina Aguilera, una autora mexicana, experta en el tema sobre administración pública, siempre ha señalado el tema de la esfera pública con la esfera privada, que no son antagónicas, sino que son complementarias. Ojo con eso, o sea, el sector privado es un gran aliado del sector público y el sector público es un gran aliado del sector privado. O sea, no son antagonistas, sino que son entes complementarios porque se sirven mutuamente para el fortalecimiento del Estado y por lo tanto para que el desarrollo económico sea algo de beneficio para todos. Y eso yo lo que estoy diciendo, estoy consciente que hay retos y desafíos para el caso de Guatemala, pero el curso es el análisis del deber ser y es el tema de la generación del pensamiento crítico. Dice otro punto, sustitución de las relaciones jerárquicas por relaciones contractuales. Digamos, una parte importante es que exclusivamente antes de la firma de los acuerdos de paz, yo me recuerdo que todas las relaciones jerárquicas dentro del Estado eran relaciones jerárquicas, digamos, el espacio 022, 011, muy marginalmente el subgrupo 18, y nada que ver con el tema sobre los contratos 029. Pero ahora, digamos,
Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero digamos, en el tema sobre la nueva gestión pública, podemos decir que ahora el tema, eh, 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 muchas de las instituciones de los tres organismos del Estado utilizan la contratación 029 para la contratación de personal que no va a ser permanente dentro de la institución, pero digamos es un elemento importante. Yo sé, yo estoy consciente que dentro del sector público hay, digamos, hay, se privilegia ahora más el contrato 029 que el 011. Pero, digamos, es una manera de ser, en el fondo, como que más ágil en las decisiones y entonces solo aquellos puestos estratégicos van a ser 022, por ejemplo. Dice, introducción de mecanismos de mercado, 5 énfasis en el ciudadano usuario desde una perspectiva cliente. Digamos, aquí la cuestión es que lo que se hace en las consideraciones generales es que el Estado debe de prestar más atención a aquella persona que habita en un país y que por lo tanto solicita servicios y que hay que atenderlo como toda persona respetable, como todo ciudadano que es de un país. Separación entre formulación de políticas y su ejecución. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de las políticas públicas necesita una parte como de formulación de políticas y otra parte de ejecución de las políticas. Siguiente, Axel, por favor. Ahora entramos al siguiente punto, que es el neobeberanismo. ¿Por qué se le llama neobeberanismo? Digamos, porque Max Weber, por si ustedes no lo conocían, fue un sociólogo alemán que se involucró mucho en el tema del Estado como tal. Entonces, plantea que el Estado debe de ser jerárquico en su toma de decisiones. Eso es lo que decía Max Weber, que el Estado tiene que tener un andamiaje institucional, que a través del Estado, ese fortalecimiento de las estructuras jerárquicas de ese andamiaje institucional le daba solidez al funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque le da permanencia, le da solidez en el espacio y en el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Con ese concepto neo es nuevo, es la renovación de los conceptos de Max Weber. Y entonces plantean, por lo menos en esta filmina, plantean dos cuestiones importantes. Dice, la democracia representativa requiere del uso de la jerarquía y del etos burocrático. Lo voy a leer y después lo pongo lo señalo con su explicación. La construcción de estructuras estatales profesionales es un prerequisito ineludible para que el Estado pueda llevar adelante eficazmente sus funciones. En la primera, se señala que, bueno, está el funcionamiento del Estado como tal. El Estado es población, territorio, soberanía. Dice Neri, a ver, voy a parar aquí. Dice Neri, en el punto anterior, si aún se puede, en la introducción de mecanismos del Estado, tienen que ver esos mecanismos para favorecer el imperio norteamericano, mecanismos de mercado. Mire, yo relativizo mucho el imperio norteamericano. Es que en el tema de la democracia occidental como tal,
Guatemala está insertada en el mundo occidental, donde el capitalismo es la manera por medio del cual está relacionada con la economía. Ese es un primer punto, Nelly. El otro punto es que la democracia como forma de gobierno y como forma de organizar la sociedad es un tema occidental. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo occidental se tiene que combinar las dos, el capitalismo como tal, pero en función del fortalecimiento de una democracia para generar bienestar, empleo, seguridad, infraestructura, salud, en fin, generación de empleo. Y bueno, desde mi posición, yo lo relativizo, re, eh, yo cuestiono mucho sobre imperio norteamericano, porque fíjese que actualmente, por ejemplo, ¿qué está pasando? Inglaterra está casi en las últimas negociaciones con América Central para firmar un tratado de libre comercio. Por ejemplo, Corea del Sur tiene un tratado de libre comercio con Guatemala y eso no es un imperio norteamericano. Digamos, Chile, por ejemplo, que es un tema que yo manejo bastante bien. Ellos están adscritos como que a una alianza comercial de los países ya del Pacífico, y entonces están con otra lógica. Pero si le quita imperio norteamericano, entonces ya su comentario ya se puede fortalecer de mejor manera, Neri. Volviendo al tema, digamos, con el neoliberalismo, digamos, esa democracia representativa es muy importante, pero dice la construcción de estructuras estatales es muy importante. ¿Por qué? Porque se dice que lo que yo les decía en un inicio, Max Weber lo que decía es que la estructura burocrática y la jerarquía es algo inherente a la formación del Estado, al funcionamiento del Estado. Pero ¿qué pasa? Con el neoliberalismo dice, bueno, las estructuras estatales, profesionales, son muy importantes para el fortalecimiento del Estado. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora se pone mucho en la mesa de discusión el tema sobre la meritocracia, el tema sobre la capacitación, el tema sobre los estudios de posgrado, los cursos como de especialización, en fin, una parte importante del quehacer del Estado como tal. Siguiente, Axel, por favor. Digamos, el neoliberalismo resalta el tema de la centralidad del Estado. Eso lo tenemos que ver nosotros como algo fundamental dentro de la estructura del Estado. Digamos, contemporáneamente se dice que es muy importante que el Estado se descentralice, pero a su vez se dice que el Estado tiene que ser centralizado. Entonces, desde mi experiencia, desde hace unos 25 años, yo me recuerdo que estuve participando en un proyecto regional sobre descentralización en América Latina. Se llegó con un proyecto de la OEA, se llegó, digamos, como que a unas grandes recomendaciones para la asamblea de la OEA, que era muy importante mantener la centralidad del Estado, pero
se tenía que fortalecer la descentralización en la toma de decisiones. O sea, había, digamos, lo voy a decir como que en buen chapín, había que soltar las riendas, pero en un momento dado el Estado tenía que tomar la batuta en la toma de decisiones. A lo que voy, descentralización, concentralización, son los procesos por medio del cual fortalecen la presencia del Estado en un territorio. Ojo, vemos por qué, porque se combina el tema del gobierno central con los gobiernos subnacionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos subnacionales son todas las corporaciones municipales y por lo tanto las corporaciones municipales tienen una autonomía en la toma de decisiones y entonces por lo tanto es muy clave y es muy importante eso. Entonces dice, en contextos globalizados el valor de la democracia representativa y el desafío del desarrollo económico-social, el neoliberalismo reivindica la importancia del servicio público y la vigencia de ciertas máximas weberianas como presupuestos de una burocracia eficaz y efectiva. Pero cuando se dice globalizados, recuérdense que nosotros, como Guatemala, como toda América Latina, está insertada en el mundo global, en el tema de la globalización. Eso data en Guatemala, yo creo que unos 21 años, 22, si no estoy mal. Entonces, yo me recuerdo que cuando, cuando yo estaba en ese proyecto de la OEA, se cuestionaba mucho en América Latina por qué cada estado debe de aceptar el tema de la globalización. Yo me recuerdo que uno de los especialistas en Colombia señaló, miren jóvenes, dijo en un auditorio, hay que ver siempre la globalización como un reto y un desafío para el crecimiento de país. Entonces yo me recuerdo que unos estudiantes preguntaron, pero ¿por qué, profesor? Entonces señaló que la globalización, imagínense lo que dijo él hace 22 años, la globalización va a obligar al desarrollo económico, social interno, o sea, el desarrollo del mercado interno tiene que ser más eficiente y más eficaz. Se tiene que buscar la industrialización, se tiene que buscar que el Estado ya no se quede en la capital, sino que se descentralice. Ojo, esa combinación de la descentralización con la centralidad, el tema de la globalización. Entonces, y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál ha sido el impacto en Guatemala? Bueno, yo creo que Guatemala su desarrollo económico-social no tiene pasos de gigante, sino que tiene pasos normales que en otras circunstancias debería de ser con pasos de gigante para acelerar el desarrollo económico y social de país que tanto se necesita y más urgentemente en este momento. Entonces, ¿qué tiene que haber? Algo que ya hemos visto la semana pasada, los procesos de reforma, los procesos de modernización del Estado, y entonces cambia toda la estructura del Estado. Siguiente, Axel, por favor. Vamos a entrar. No, hay una última filmita sobre el neoliberalismo. Digamos, dice los principales aspectos que tome en cuenta. Yo he puesto solo 4 de lo que los autores tocan. Dice
orientación externa más que interna de la administración pública, complemento de la democracia representativa con procedimientos de democracia directa y deliberativa, modernización del manejo de recursos dentro del Estado y la profesionalización y la capacitación del funcionamiento y del funcionariado, no solo de una esfera específica de actividad. Eso, ya lo último, ya lo había señalado. Pero, ¿qué pasa con el 1, 2 y 3? Orientación externa más que interna. Digamos, la función principal del Estado, que es trabajar más para ser un facilitador de procesos y no el Estado ser un ente centralizador, un ente que me diga, bueno, dónde estamos trabajando, qué estamos fallando, en fin, sino que más orientado hacia afuera. Indudablemente que hay que hacer procesos de eficiencia y eficacia dentro del Estado. Eso no lo quita en el neoliberalismo, pero sí recomienda que la función del Estado debe de ser un ente facilitador para el tema externo. Dice, complemento de la democracia representativa con procedimientos de democracia directa y además deliberativa. Entonces, ¿qué pasa? Como el neoliberalismo, ya lo hemos visto, es un componente importante dentro del fortalecimiento de la democracia. Entonces, digamos, algo que hay que poner sobre la mesa. Es muy importante tomar en cuenta el tema de la democracia electoral con la democracia deliberativa. Ambas dos se tienen que juntar para fortalecer la democracia en un país. Entonces, democracia electoral no solo es que los partidos políticos se preparen cada 4 años, para el caso de Guatemala, para el ejercicio de las votaciones, representación política, sino que también tienen que estar activos en el tema sobre el ejercicio ciudadano. Digamos, los partidos políticos tienen que ser mucho más democráticos, mucho más abiertos. El partido, como administrará la cosa pública cuando llega al poder, entonces tiene que buscar a gente profesional. Y entonces, pero además, algo implícito dentro del neoliberalismo está el tema de la participación ciudadana como un proceso mucho más importante del quehacer del Estado. Siguiente, Axel, por favor. Y vamos al tema de la democratización de la administración pública. Dice, una de las grandes características de la democratización de la administración pública como un tercer debate, digamos, o bien, perdón, de una tercera propuesta de discusión, dice, esta postura surge de autores que no pertenecen a una sola corriente o bien posición teórica, y que incluye a algunos de las dos corrientes anteriores, o bien se encuentra en un punto con el discurso de la gobernanza, con el tema de la gobernabilidad, o bien con la combinación de la ciencia política con la sociología, donde se señala que elementos o bien conceptos sobre gobernabilidad, gobernanza, democratización, sistemas políticos, instituciones políticas, son importantes dentro del quehacer del Estado. En fin, una serie como de variables que ya no vinculan el tema de la administración pública solo con lo técnico, sino que también con el ejercicio político, porque le da vida y porque lo orienta a ser más eficiente y más eficaz, y además conociendo que los procesos se pueden cambiar. Hay procesos que se pueden discutir en la mesa, hay, digamos, en fin, en general, lo que se señala es
mayor eficiencia y mayor eficacia en el tema de lo público. Siguiente, Axel, por favor. En la democratización en América Latina, dice también la democratización de la administración pública es una consecuencia del auge de las teorías de la democracia sustantiva que pretenden ir más allá de la concepción formal y electoral de la misma. A ver, lo que yo estoy señalando, digamos, una de cuando en Guatemala, por ejemplo, tenemos en enero próximo vamos a cumplir 34 años del regreso de la democracia en Guatemala. Pero ese regreso a la democracia en Guatemala, después de 36 años de guerra interna, del conflicto armado interno, más unos 8 años antes digamos 4 años antes del inicio de la década de los 60, en Guatemala, resulta que todavía 34 años después, casi 34 años después, todavía estamos señalando, yo soy uno de ellos, estamos todavía en transición a la democracia porque los elementos o los valores democráticos y los autores y los valores autoritarios, todavía convergen permanentemente, o sea, no los valores democráticos todavía no se han impregnado, no se han empoderado dentro de la sociedad guatemalteca, dentro del Estado, para decir, bueno, que los valores democráticos están más altos que los valores autoritarios y que, por lo tanto, hay que olvidarse mucho de que la democracia en Guatemala no solo se construye cada 4 años sin época electoral, sino que la democracia es una tarea de todos los días. Por eso es que dice que pretenden ir más allá de la concepción formal y electoral de la misma. Siguiente, Axel, por favor. Digamos, democratizar quiere decir introducir una lógica cooperativa, ojo con eso, facilitar el diálogo y el intercambio de perspectivas y recursos entre las distintas partes de la administración. Aquí, digamos, lo que se señala es que el Estado ya no puede trabajar aislado, digamos, cada uno de los ministerios ya no pueden ser entes individuales, sino que entes colectivos donde la toma de decisiones es importante entre las diferentes oficinas del Estado para ser más eficiente y más eficaz. Siguiente, Axel. ¿Cuáles son los retos y desafíos para América Latina? El texto plantea 3, por lo menos 3. Oigan, la consolidación de un modelo de desarrollo económico sostenible. El segundo, la consolidación y ampliación de las estructuras democráticas. Y la tercera, una búsqueda activa y prioritaria de la equidad social. O sea, el tema es que que América Latina, cada país tiene su particularidad en el desarrollo económico social, pero se tiene que consolidar un modelo de desarrollo económico sostenible en el espacio y en el tiempo. Recuérdense que algo que vimos en el curso de Estado, Gobierno y Administración Pública 1 es el tema de la institucionalidad del Estado, fortalecimiento del Estado
la capacidad que tiene que tener el Estado para la toma de decisiones. Yo me recuerdo que hay un autor costarricense que plantea, que cita a un autor canadiense, eso lo vimos en clase y lo vimos en las discusiones generales, no les digo el autor para que ustedes lo recuerden. En su casa pueden revisar las notas. Y entonces, ¿qué decía? Que hay cuatro elementos fundamentales para el fortalecimiento del Estado. La otra, la consolidación y ampliación de las estructuras democráticas. Ahí, ¿qué es lo que implica? Es el tema sobre la participación ciudadana, el tema de la auditoría social, generación de pensamiento crítico, el tema que la población no solo dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con que me hagan así la calle, por ejemplo, sino que yo propongo que me la hagan así. O sea, no solo es protesta, sino que es propuesta. Ojo. También entra el tema de la rendición de cuentas, calidad del gasto, el tema de la transparencia, calidad del gasto, ya lo dije, y lo otro es la búsqueda activa y prioritaria de la equidad social. Este punto es clave. Yo no sé si yo ya se los había dicho a ustedes, pero se los voy a recordar nuevamente. Es muy importante que todo país apueste en el fortalecimiento de la clase media, porque un país que fortalece la clase media fortalece el desarrollo, fortalece su democracia, fortalece su economía y fortalece el futuro, porque teniendo más clase media hay menos pobreza y el Estado desarrolla a futuro, más invierte más en el futuro e invierte más en cuestiones cualitativas importantes para el desarrollo económico y social. Siguiente, Axel, por favor. Y por último, me plantea el tema de las recomendaciones. Solo voy a presentar dos recomendaciones. Ustedes tienen la presentación. Dice, dentro de las recomendaciones generales, dice profesionalizar el cuerpo funcional. Y ahí comienza con una serie de cuestiones importantes que hay que ponerlo sobre la mesa y que con esto yo los invito a que en el foro ustedes puedan discutir, ustedes puedan proponer, esto me parece, esto no me parece, como por ejemplo edificar estructuras burocráticas estables y reclutadas en base al mérito, que se logre concretar en la realidad las decisiones tomadas a nivel político, revitalizar y reconstruir una ética y una cultura de lo público integrado a funcionarios públicos en un proyecto común y colectivo. Ojo con eso. Esa es una parte importante, digamos, poner sobre la mesa que el tema de la gestión pública tiene un peso muy fuerte en el quehacer de las decisiones de Estado. Siguiente, Axel, que es la última femina. Ya solo tenemos 2 minutos para terminar con el curso de hoy, con la videoconferencia número 3. Dice favorecer la transparencia y la responsabilidad democrática de la administración ante la sociedad, integrar y activar al ciudadano, ya sea a través de democratizar la administración o hacerla más abierta. Aquí yo ya lo dije en la filmina anterior. Digamos, como conclusión diría yo, esta sesión número 3 lo que nos ha servido es para conocer que la administración pública es un ente
importante del quehacer económico y social del país, de un país. Que la administración pública no es ajena a las decisiones políticas, sino que la administración pública está ligada permanentemente al tema de la modernización del Estado, al tema de la reforma del Estado como una variable constante y no como una política de gobierno, sino que como una política de Estado. Ya me quedan un minuto más o menos para terminar. No sé si alguien quiera comentar qué le pareció la sesión del día de hoy, tal vez muy rápida o muy lenta, o bien se quedaron muchas cosas en el tintero. Recuérdense que desde hoy en la noche hasta el domingo ustedes pueden participar en el quehacer del foro de este contenido. Así que espero sus comentarios. A ver. Gracias, Neri.